muy especial, compañero de muchos tiempos con nosotros y un gran maestro, una gran persona. Y pues para hablar un poquito más de él, le voy a ceder la palabra al ingeniero Francisco Gamas para que nos dé un poco más de la reseña de esta gran persona que nos acompaña en esta dinámica de integración. Adelante, ingeniero. Gracias, Luis, y pues buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos y me da mucho gusto darle la bienvenida a todos los asistentes, a todos los que nos acompañan hoy, a nuestros clientes, proveedores, colaboradores e invitados especiales, ¿no? A uno más de nuestros miércoles de dinámicas de integración y profesionalización. Y ahora, como todos los miércoles de dinámicas de integración y profesionalización, se va a presentar un tema de interés. Y claro que lo hace más interesante, ya lo mencionó aquí el ingeniero Rodríguez, pues es que será presentado por uno de nuestros colaboradores. En esta ocasión, el maestro Homero Mejía. Y el tema es la importancia de la economía y su relación con el comercio internacional. A continuación, haremos referencia a la trayectoria profesional de nuestro compañero Homero. El licenciado Homero Mejía, pues, es licenciado en Economía, con maestría en Administración de Negocios Internacionales, y se ha desempeñado como analista técnico en la Dirección de Estadística Económica de la Secretaría de Programación y Presupuesto del Estado de Sonora, como profesor de asignatura en la Universidad de Sonora, en el Gobierno Federal, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el SAT de 1983 a 2003, en la aduana de Piedras Negras, Coahuila, como jefe de sección de maquiladoras, como jefe de sección de finanzas, adeudos y operaciones temporales, y como interventor aduanal habilitado. También en la aduana de Nogales, Sonora, como jefe de sección de maquiladoras, como jefe de la glosa aduanera en la UICG, durante un lapso de tiempo de 20 años consecutivos en este ente gubernamental. Nuestro compañero Homero también ha participado en la docencia, en la enseñanza, como maestro de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Nogales, durante un lapso de tiempo de 13 años consecutivos, en las carreras de TSU en clasificación arancelaria y despacho aduanero, y en la carrera de Ingeniería en Logística Internacional. Actualmente el maestro Homero Mejía, como bien saben todos quienes lo conocen, pues es uno de nuestros colaboradores de Grupo Gamas, desempeñándose como supervisor de cumplimiento aduanero en el área jurídica y supervisión de solventación de créditos fiscales y otros asuntos administrativos en términos legales. Durante un lapso de 16 años, casi nada ya en Grupo Gamas, los cuales se compartieron entre la Universidad Tecnológica y esta empresa, nuestra empresa, Grupo Gamas. Ahora ya sabemos por qué tiene tanta experiencia y conocimiento nuestro compañero y amigo Homero. Y bueno, después de esta breve presentación, pues le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Homero. Muy buenos días, compañeros. Pues es un placer estar con ustedes en este evento de un expo. Su servidor prácticamente pues ha tenido la oportunidad de tener esta profesión, ¿no? Realmente pues sí la aplicamos una ocasión, y después en el magisterio, ¿no? En el gobierno del estado prácticamente nosotros vimos estadísticas económicas. Era una de las áreas más importantes dentro de la carrera. Entonces, se me pidió prácticamente un tema en especial, ¿no? Y tomé un tema ad hoc a su servidor, que es hablar mía. Es uno de los aspectos muy importantes y voy a hacer una pequeña reseña, ¿no?, de lo que es hablar de economía. Todos estamos inmersos en el concepto de economía y nadie puede decir que no. Nacemos prácticamente con el concepto casi marcado, ¿no? El hombre es un ente económico. Desde que nace prácticamente hasta que estamos muriendo, prácticamente podemos decirlos así.
Porque si hablamos de producción, de consumo, distribución, circulación de bienes y servicios, prácticamente estamos ligados. No podemos vivir lejos de esa temática, ¿no? Podemos decir nosotros que hablar de economía es hablar de el modo de vivir desde la parte familiar, desde la parte de una nación y desde la parte de estar todos encadenados a un universo, ¿no? A un universo dentro de lo que es el globo terráqueo, ¿no? Nosotros prácticamente somos un planeta que tiene muchísimos recursos naturales y los cuales deben ser aprovechados de la manera más óptima, ¿no? Es lo que comentaron los economistas en el transcurso de los años en los cuales manejan ellos su teoría, ¿no? Ahí se ve bien la pantalla. Ok. Vimos aquí nosotros un concepto de economía. Precisamente platicaba hace un momento que ¿qué era la economía? Rápidamente dice que es lo que se refiere a una ciencia, es una ciencia social. Es una ciencia social donde prácticamente habla sobre riqueza, producción, distribución y consumo. Nosotros siempre buscamos satisfacer necesidades humanas. Entonces tenemos que fijarnos en esos aspectos prácticos, que es cómo produces, cómo distribuyes, cómo consumes prácticamente todos los artículos que nosotros manejamos, ¿no? Nosotros tratamos de buscar llenar las necesidades humanas. Es uno de los aspectos importantes de la economía. Cuando hablo yo de economía, vamos a hablar que es lo esencial, lo esencial. Cuando hablamos de economía, prácticamente manejamos nosotros también marcos normativos posteriores. ¿Qué quiere decir? Marcos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que nosotros que reglamentarnos para poder manejar todos los conceptos esenciales que maneja una nación. ¿Qué implica esto? Que como nación yo tengo que estar controlando cómo puedo satisfacer las necesidades de mi pueblo, cómo puedo prácticamente controlar lo que es la política, lo que es la economía y lo que es la sociedad, ¿no? Es uno de los aspectos importantes también que maneja esta materia, ¿no? Aquí podemos nosotros ver prácticamente lo esencial y rapidito. Nosotros en economía manejamos sectores económicos. ¿Por qué? Porque son los básicos con los cuales nosotros trabajamos y vamos a desarrollar nosotros nuestra satisfacción de las necesidades. En el sector primario prácticamente ya ustedes también, muchos de ustedes son profesionistas, saben qué es lo que es la agricultura, la silvicultura, la minería, etcétera. Y hay una flechita marcando que es el petróleo. Voy a ir cerrando con el energético, que es un impacto fuertísimo que tenemos actualmente y más en la potencia de los Estados Unidos. El secundario prácticamente nosotros ya nos vamos prácticamente a lo que es la industria. Una nación crece cuando el sector secundario es uno de los más elementales que son las industrias. Pasamos del primario al secundario cuando vamos transformando nosotros prácticamente los bienes, ¿no? Y en el terciario nos vamos realmente a lo que son los servicios, que pueden ser los de tipo administrativo, que pueden ser los tipos de distribución, que pueden ser los servicios bancarios, que pueden ser los servicios de transporte, etcétera, ¿no? A manera generalizada, ¿no? Estos tres sectores forman lo importante para lo que es la materia de economía. Aquí vemos prácticamente un esquema logístico, ¿no? Tenemos materias primas, tenemos nosotros prácticamente la producción, tenemos nosotros lo que es transporte y logística, tenemos agencias o sucursales, tenemos almacenamiento de bodegas, tenemos ventas, facturaciones, distribución y cargas. Fíjense que hablar de este pequeño esquema es también parte de lo que nosotros hacemos, ¿no? Como agencia aduanal, nosotros prácticamente estamos en el sector servicios, ¿no?
promotores nosotros del comercio internacional y manejamos partes de lo que son ventas, almacenes, facturaciones y a veces hasta distribuimos y tenemos entregas, ¿no? Ahora, el impacto en un sistema económico. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve lo que es economía, no? Dice, uno se pregunta, oh, yo no soy economista ni me interesa. No, sí te interesa. Cuando ya traes un peso en la bolsa, cuando vas a gastar, cuando vas a consumir, cuando vas a ahorrar, cuando vas a tener un crédito, tienes que saber más o menos los indicadores que tienes que conocer por el impacto que te van a cargar como persona individual, como empresa, como estado de una nación o como país completo, ¿no? Y precisamente aquí habla, hay familias, hay empresas, gobiernos, y tenemos que manejar los recursos, ¿no? Y a veces los recursos son escasos, que hay que ser cómo los podemos nosotros administrar para llenar una necesidad. Y lo esencial, nosotros buscamos un bienestar, un bienestar. Rápidamente vemos 4 personas sentadas ahí, ¿no? Quizá ustedes ya las conozcan. Y si no, vamos a conocerlos quiénes son. Tenemos nosotros al caballero de la larga melena. Adam Smith es economista escocés, prácticamente ya del Reino Unido, que es el padre de la economía. Lo importante de él rapidito era prácticamente lo que son la oferta, la demanda, el mercado, las ventajas comparativas y se metía al comercio internacional desde los años de 1770, 76 y casi 80, ¿no? Tenemos a otro pensador también de economía llamado Carlos Marx, prácticamente diciendo, ¿sabes qué? La gente necesita escuela, la gente necesita un buen empleo, la gente necesita conseguir prestaciones dentro de lo que requiere y se metía en luchas de clases, ya de tipo revolucionario, izquierda radical, ¿no? Tenemos también a la otra persona a un lado de don Carlos, que es Milton Friedman, que prácticamente han escuchado mucho en este gobierno y en otros gobiernos lo que es el neoliberalismo. Es una marcada teoría de interés al dinero y prácticamente a la banca, ¿no? Y tenemos a don John Maynard Keynes, prácticamente es un economista inglés. Este economista inglés prácticamente tiene también un rostro social humano, que prácticamente todavía las políticas de él se aplican, quiérase o no se quiera, se aplican las teorías de John Maynard Keynes, porque prácticamente John agarra de lo que es David Ricardo, Adam Smith o Carlos Marx, pero tiene un rostro de tipo capitalista, pero aplicable a lo que es la entrada del gobierno a tener que regular cuando hay desequilibrios sociales, como lo vamos a ver más adelantito. Ahora, ¿cómo utilizamos la economía nosotros, no? Prácticamente nosotros tenemos que entender que tenemos precios de los bienes y servicios y que hay un comportamiento financiero y tenemos un impacto en la sociedad. ¿Qué implica esto? Todas las mercancías se producen, pero tienen costos. Y cuando tienen un costo de producción, prácticamente se va a aplicar lo que es distribución, se va a aplicar lo que es almacenamiento, y lógico, se van todos sumando y nos genera un precio. Y ese precio prácticamente tiene un impacto en la sociedad, ¿no? Ese impacto en la sociedad, cuando ya lo está a nivel macro, que es todo un estado, toda una nación, prácticamente se va a reflejar en los mercados internacionales, mercados financieros, ¿no? Y va a haber un impacto en la sociedad. Como podemos ver nosotros, la plática, vimos y el combustible, pues, es bueno para el transporte, se siente no le... Hay un objetivo de la economía, sí es cierto. El objetivo de la economía, pues, es hacer un análisis de la sociedad, ver qué productos tenemos nosotros para poder ofrecerlos, a qué necesidad de la población podemos nosotros hacer lo que consuma. Pero también el objetivo de la economía es clarísimo. Nosotros buscamos un equilibrio social,
porque si no hay equilibrio social, no queremos nosotros prácticamente disrupciones en la sociedad. Ningún país lo desea prácticamente, ¿no? Nosotros debemos de buscar, si no el máximo empleo, por lo menos el mediano empleo. A la gente le tienes que dar un empleo, a la gente tienes que dar un sueldo, a la gente le tienes que dar un salario y le tienes que dar prestaciones, porque nosotros no podemos navegar como naciones en un desempleo, ¿no? Eso implica tener una estabilidad social. Aquí llega un arreglo en que tenga que ver el gobierno por el cual votamos nosotros y las empresas privadas que tienen prácticamente inversiones en los diversos sectores que comentamos anteriormente, ¿no? Si bien es cierto, la economía se divide, ¿no? Se divide por cuestiones de idea, por cuestiones prácticas, por cuestiones en las cuales yo tengo que saber cómo manejo una chica y cómo manejo una grande. El país debe de saber qué medidas de política económica tengo que utilizar. Porque si no manejo medidas de política económica, entonces llego al esquema anterior que comenté, a una inestabilidad y yo no lo deseo, ¿no? Por eso dice aquí que el campo de la economía se divide en dos, en la macro y en la micro. Prácticamente en la macroeconomía se refiere a estudiar todo el país y es a las empresas que tenemos comunidades económicas en la actividad que se realiza, ¿no? Y aquí tenemos precisamente nosotros un pequeño esquema, dice. En las perspectivas analíticas tenemos la micro y la macro. O sea, el gobierno hace un análisis. O sea, ¿cuántas empresas tengo? ¿Cuánto invierten todas? ¿Y cuánta nación tengo? ¿Y qué indicadores tengo nosotros estudiando? En las disciplinas o ramas entramos casi nosotros, como agencia, ¿no? En el comercio internacional, que es uno de los elementos básicos. Voy a comentario para el cierre, ¿no? Tenemos la economía laboral, que prácticamente vamos a decir lo que se refiere al empleo a nivel nacional. Y tenemos también las finanzas públicas. Finanzas públicas, vamos a hacer algo detalladísimo, lo que es los impuestos y prácticamente lo que es bienestar social a través de todos los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? En la micro, rapidito nada más, vamos a ver nosotros que si micro se refiere a chico, en economía también se refiere prácticamente a eso, ¿no? Son microunidades. O sea, nosotros como personas consumidoras, lo vemos las empresas, los trabajadores, proveedores, inversores, mercados, etcétera, ¿no? Implica la oferta y la demanda de bienes y servicios, en el hecho de que no quiero afectar mucho los precios en la compra y la venta. Por ejemplo, tenemos un supermercado, tenemos una agencia aduanal, tenemos una institución bancaria, etcétera. Eso es llamar la micro, ¿no? Que se van cuidando prácticamente el servicio que otorgan y están cuidando los costos, están cuidando los precios, están cuidando la demanda y están cuidando la oferta, ¿no? Ese se refiere a la micro en pequeño, ¿no? Cuando ya no vamos nosotros despegando, nos vamos a lo que los gobiernos prácticamente tienen que estar muy pendientes, jamás lo pueden descuidar ellos, ¿no? Que es la macroeconomía. Y ahí en su concepto dice que se busca dar respuestas al comportamiento, ¿no? Pero ya en sentido global, porque yo tengo que juntar las empresas, las familias, organizaciones, etcétera, y a todos los involucrados. Tengo que manejar indicadores. Esos indicadores a mí me deben de dar cosa positiva a mí. Si me da negativa, estoy cayendo en un problema que me va a ocasionar una atención en fricciones con la población, los cuales no lo desea ningún gobierno, ¿no? Ni tampoco ninguna empresa, ¿no? Por eso dice que estudia el crecimiento y fluctuaciones de la economía de un país de una manera amplia, ¿no? Y aquí vemos un esquema rapidito. Nosotros en el sentido con dinero tenemos gasto y tenemos inversión. Cuando tenemos dinero prácticamente se refiere a los ahorros que podemos tener, a lo que nos pagan a nosotros, y a nosotros pegamos a que con ese dinero yo gasto.
Y si no lo gasto, yo lo invierto, pues. Y eso determina lo importante que es el cierre en una economía. ¿Cuánto voy a producir? ¿Qué empleo voy a tener? ¿Y qué precios voy a manejar? Estos últimos tres elementos de los cuales hablamos deben de ser bien administrados y bien manejados. La macroeconomía surge en los años de 1930. No digamos que antes no haya existido, sí, pero no se le daba un nombre, no se le medía con métricas. Cuando digo palabras métricas es porque la economía utiliza la métrica, porque la economía prácticamente se maneja con matemáticas y se maneja con estadística, que prácticamente hay una materia en economía que se llama econometría. En la econometría yo no me he metido tanto, no, porque la econometría ya implica pensamiento ya tipo estadístico, tipo matemático y desarrollado. Porque yo voy a desarrollar fórmulas para los índices de precios, voy a desarrollar fórmulas para los índices de producción, voy a desarrollar fórmulas para las cuentas nacionales, voy a desarrollar fórmulas para la balanza de pagos, etcétera, ¿no? ¿Qué implica esto? Que a mí me va a dar porcentajes, me va a dar medidas absolutas y eso lo tengo que combinar con lo que es lo social y lo político para poderlo manejar, ¿no? Y me va a dar prácticamente indicadores de ingreso, indicadores de ahorro e indicadores de inversión, ¿no? Las premisas dentro de la macroeconomía, prácticamente nosotros nos vamos a procesos, porque tenemos la cuestión del individuo, tenemos la cuestión de la familia, de global, en el cual prácticamente lo tenemos que conjugar nosotros y tener que estar muy pendientes de nuestro razonamiento para lograr un bienestar, ¿no? Si bien es cierto que a veces es un sentido empírico, en el sentido empírico dice uno, bueno, estoy soñando, estoy pensando. Pues sí, pero esos sueños y esos pensamientos deben aterrizar en una realidad. No es la economía una ciencia exacta, no es como si fuéramos a decir las matemáticas, pero en sí nosotros tenemos que llegar al más o menos, al bienestar más o menos de la población, ¿no? Porque tenemos que dar los datos. Oye, yo manejo costos, manejo precios, manejo tasas de interés, manejo ahorro, manejo inversión, manejo empleo y manejo déficit de pagos y todos son indicadores prácticamente. Ahora, tenemos objetivos e instrumentos de la macroeconomía. Cuando ya no vamos a macro, es lo que tiene que estudiar el país. Imagínense lo que no está estudiando ahorita los Estados Unidos. Y voy a cerrar con eso. Lo está estudiando los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un impacto tan fuerte que tiene desde el año 2020, 21 y cerrando el 2022. Amenazando con una crisis que estuve todavía anoche hasta las 10 de la noche, viendo prácticamente nubarrones que se vienen, ¿no? Que esos nubarrones tenemos que irlos alejando prácticamente de lo que es la economía, para no tener un impacto tan fuerte en la población, como lo está sintiendo prácticamente los Estados Unidos. Y vamos a acordarnos de una palabra muy jocosa. Cuando Estados Unidos tiene catarro, a nosotros nos da pulmonía. Pues estamos ligadísimos a ellos, contratados, con compras, con ventas, con medidas de política económica inclusive, ¿no? Entonces, si vamos aquí con los objetivos que sigue la macro, oye, ¿yo qué busco? Un elevado nivel y rápido crecimiento, produciendo. Tengo que producir, tengo que tener en el empleo un elevado nivel de empleo o un bajo nivel de empleo involuntario. ¿Qué implica esto? Yo a la gente la tengo que tener ocupada. La gente no puede estar desocupada porque entonces me causa problemas de tipo social y no lo deseo. Y tengo que tener una estabilidad en el nivel general de precios. Yo no puedo permitir que mi población llegue al mercado y que encuentre todo demasiado caro. Tiene que estar dentro de lo soportable, porque manejamos ingresos, manejamos nóminas, manejamos lo demás, y un bienestar generalizado es un impacto muy fuerte para un ente gubernamental y para los inversores, ¿no?
Ahora, ¿qué instrumentos tiene que utilizar? Fíjese, ya no la empresa privada, no, el gobierno. Aquí no vamos al gobierno, porque el gobierno nosotros votamos por él. El gobierno es un ente popular porque nosotros le dimos el poder a él. Y a los tres poderes le dimos nosotros prácticamente nuestro respaldo como nación. ¿Qué implica esto? Tienes una responsabilidad, gobierno. Tienes que pensar, tienes que hacer las cosas por las cuales yo voté por ti, porque yo deseo un bienestar. Y el bienestar no me lo vas a quitar, porque prácticamente yo soy parte del poder popular que te hice llegar. Y el gobierno tiene que meter una política monetaria. Oye, ¿cómo está la moneda? ¿Cuánto estoy pagando? Si bien es cierto que un obrero, que diferentes personas no saben, oye, qué es tasa de interés, no saben qué es una inflación, no saben qué es una hiperinflación, el gobierno sí lo sabe y prácticamente el gobierno tiene que subsanar ese problema. Se mete a la política monetaria. Sabes que tengo que tener un control de la oferta monetaria. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto dinero tiro? Los tirajes de dinero no los hace la banca comercial. El Banco de México, el banco concentrado gobierno. ¿Qué responsabilidad le voy a meter a la nación? Que prácticamente la banca central domina a la banca comercial. Hay una legal, el encaje legal es cuánto me vas a dar como banca comercial para la banca central, para yo apoyarte. Las medidas de política económica monetaria no las rigen los bancos comerciales, las rige el Banco de México. Entonces el Banco de México debe saber cuánto tiraje de dinero va a hacer y tiene que saber también cuánto tengo que dar de tasa de interés, ¿no? La influencia de la economía en el comercio internacional es grandísima. Prácticamente a nivel internacional, exportaciones, importaciones, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente ahí está ligadísima, etcétera, ¿no? Ahora, esta actividad, pues es sensible, ¿no? Nosotros prácticamente en el comercio internacional que hay aranceles, que hay ventajas competitivas, y la menos, ¿no? Ahí nos manejamos nosotros en el comercio internacional a través de balanza de pagos, que es prácticamente saber cuánto compro, cuánto vendo, cuánto me queda, si tengo un superávit que yo logré en el comercio internacional, ganar más, y si tengo un déficit, ya perdí, ¿no? La balanza de pagos se forma en balanza corriente, balanza capital, financiera, etcétera, ¿no? Ahí vemos ingresos, gastos, saldos. Cuando un país vende mucho prácticamente y compra menos, prácticamente lo que tiene es un superávit, ¿no? Que es lo saludable, ¿no? Y aquí se ve precisamente superávit, que nosotros siempre deseamos tener un superávit. Generalmente México ha tenido hace poco unos superávit más o menos que ha sido benéficos, ¿no? A pesar de los impactos de la pandemia, ¿no? México participa mucho prácticamente en el internacional. A través de los estados participa mucho a través de que ha ofertado muchos productos que tenemos en nuestra patria y han pegado en el mercado internacional, ¿no? Ahora, para las decisiones de que yo tengo que exportar, prácticamente yo me tengo que fijar cuánta población tiene el país que le vendo, qué normas, qué legislaciones, qué situaciones políticas, qué competencia tengo, etcétera. ¿No? Son elementos claves en los cuales un país se fija en otro para poder introducir productos y servicios, ¿no? La balanza comercial en México, sí, fíjese que ha sido buena, ¿no? Aquí comentaba, México ha manejado casi a nivel de superávit, porque ha logrado vender, inclusive en lo que resta de este gobierno y lo que ha tenido, a pesar de los impactos del coronavirus y todo lo demás, ha logrado sobresalir, y no ha pedido casi préstamos, es algo inaudito, pero no ha pedido préstamos inclusive, ¿no? Para las obras que ha realizado, ¿no? Y aquí vemos rápidamente, oye, ¿qué vendo yo? Y vendo muchas cosas, ¿no? Entre lo que vendo mucho, fíjense, yo vendo cerveza. Y dentro de lo que es cerveza, prácticamente ya México despuntó, ¿no? En la cantidad de millones de dólares que vemos aquí.
Y aquí vemos diferentes artículos, cerveza, aguacate, jitomate, tequila. Tenemos mucho nosotros para ofrecer al mundo, ¿no? Y con superávit inclusive, ¿no? Ahora, tenemos impactos de inflación que no podemos nosotros deshacernos de ellos. Los empezó a pegar. Hubo un frenón con el coronavirus y hubo un frenón prácticamente con diferentes indicadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los Estados Unidos. Le pegó la inflación en las casas, echaron regulaciones, elevaron los impuestos, el mercado accionista se vino en declive, la tasa de interés se elevó 3 veces más, dice, el gobierno sobrereguló el mercado petrolero en los Estados Unidos, las refinerías fueron obligadas a comprar más petróleo extranjero y ocasionando el disparo en más del doble de su precio, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en cuanto subió de una manera pesada, ¿no? Y la inflación la ha tenido increíble, los Estados Unidos está sufriendo un coletazo, una inflación tan alta que no la había tenido en los últimos 40 años inclusive, ¿no? Aquí se va algo comparativo rapidito, nada más pueden ver productos, puede ver en Estados Unidos y puede ver un comparativo de México para que se den una idea del impacto que tenemos nosotros y que le falta todavía el cierre del año 2022 y entrando el 23, ¿no? Aquí se ve prácticamente los porcentajes tan drásticos, ¿no? El peor de todos prácticamente combustible, ¿no? Que vamos a hacer un pequeño énfasis a por qué el combustible, ¿no? Aquí tenemos prácticamente lo comentado ya anterior, ¿no? Y hasta ahí cerramos, ¿verdad? Ok. Tenía otros comentarios, no sé si no los... Sí, faltan algunas, pero las tengo. Ah, ok. Déjenme ver aquí. Parece que quizá... ¿Otra más? Ok. Tenemos un problema, 4 minutos. Ok. 4 faltan. Ok. Tenemos un problema económico de Estados Unidos a nivel internacional. Exactamente. Estados Unidos dejó de producir y lo transfirió muchas producciones a la República Popular. Eso le ha impactado bastante. Y prácticamente el país del Oriente ya no se detiene. Se va marcando como primera potencia económica. No podemos negarnos a eso prácticamente, ¿no? Ahora voy a cerrar con lo último. Inflación. Causas de la inflación. Por demanda, por costos, por expectativa autoconstruida, por incremento de base monetaria, ¿no? Por demanda, ¿por qué? Porque prácticamente buscamos bienes y no encontramos. Por costos, incrementos en materia prima, ejemplo, gas y petróleo. Por autoconstruido, ok, doy incrementos de salarios, doy incrementos de impuestos y me suben rápidamente todos los bienes de las mercancías de los mercados, ¿no? Por incremento en la base monetaria, ahí voy, la banca central. Si yo tiro una cantidad inmensa de billetes, el mercado los quiere absorber. Para poderlos absorber, sube los precios. Y esa es un impacto de los más peores que se puede tener en una economía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no me alcanza lo que yo gano prácticamente. Me pega de un golpe y me destroza los bolsillos y me destroza los fondos de ahorro que yo puedan tener, ¿no? Ahí tiene la entrada lo que es inmediatamente la banca central de cada país tiene que accionar una medida, ¿no? Para ir cerrando, prácticamente tenemos lo que son métricas. Estas métricas las comentó un economista nuevo, Ray Dalio. Y Ray Dalio comenta, y estoy casi de acuerdo con él en muchos de sus aspectos, ¿no? Un país para poder ser benéfico debe tener una buena educación. Si le das una buena educación, prácticamente yo tengo desarrollo tecnológico. Si yo tengo desarrollo tecnológico, prácticamente yo tengo competitividad en mercados mundiales. Competitividad, me fijo en lo que tengo de recursos naturales y yo produzco todo lo que el país necesita. Y aparte, cuando yo gano dinero, yo puedo establecer un centro financiero de dinero prácticamente. Y yo participo en el mercado mundial. ¿Por qué? Porque se están fijando en mí, que yo tengo una banca central, que yo tengo prácticamente ya dinero acumulado y puedo prestar inclusive. Aquí viene también otro de los detalles que a veces no quisiera uno que existiera, pero lo posee. También tienen que tener poderío militar. Y el último prácticamente que debe tener su fortaleza
naturaleza de moneda como moneda de reserva. Los Estados Unidos, el dólar es predominante todavía, no ha caído todavía. Y ha hecho inclusive que con los anuncios que está anunciando, los anuncios que está dando la Banca Central de Estados Unidos en cuanto a la subida de tasa de interés, el euro casi se devaluó un poco relativo al dólar. Acuérdense que el euro se manejaba a 25 pesos, 24 pesos, y el dólar a 20 pesos. Dicen, oye, pero ¿cómo es posible? Los europeos están en crisis y Estados Unidos semicrisis. Pero el golpe que pueda tener los Estados Unidos es un gigante para Europa. Y se fue casi el euro con el dólar a la par, ¿no? Ese es uno de los detalles que manejamos. Aparte, pues, lo último que va a suceder, creo que para el día 15 de agosto, más o menos para el día 15 de agosto, no sé si para septiembre, tienen una junta, la Banca Central de los Estados Unidos, en la cual van a determinar la tasa de interés. Ahí entró el Banco Central, porque se dan cuenta, y yo escucho, y ustedes también, y más los que estamos en la frontera, la gente del otro lado ya no soporta que le subas los precios. Al haber una emisión tan fuerte de dinero como la que ejecutó los Estados Unidos, implicó un impacto en los precios. Y en los precios que subieron del 10, 15, 20%. El petróleo les pegó de una manera brutal. Y vieron ustedes que la gasolina subió casi en más del 50%. Espantoso, ¿no? Y cuando van al mercado no les alcanza. La banca central tiene focos rojos en los Estados Unidos. Y la única manera que se puede parar eso, comentan los analistas económicos y financieros, es a través de la subida de la tasa de interés. La tasa de interés de los Estados Unidos lo estaba manejando de 1.5 a 1.75. Ya no le es suficiente esa tasa de interés para poder parar el incendio que se le puede ocasionar por la inflación, que comentamos que no sufría esa inflación prácticamente hace 40 años. Entonces, se prevé quizá, mas no es seguro que suba al doble, a 3 a 3.5%. Y el impacto va a ser una frenada de un carro en carreras cuando se detiene ante un muro antes de chocar. Y ese impacto le va a pegar prácticamente a toda Europa y le va a pegar a todos los demás. ¿Giramos todavía hacia la economía de los Estados Unidos? Sí, todavía gira todo el mundo alrededor de los Estados Unidos. Y los impactos en la tasa de interés implican una cosa para cerrar. Al subir la tasa de interés, prácticamente sube los precios en cuanto a los créditos. Imagínense un país endeudado. Le subes una tasa de interés de 1.5 a 3.5, ¿cuánto me debo? ¿Cuánto no voy a poder pagar? Siguiente. Cuando me sube la tasa de interés, me sube los créditos en porcentaje, entonces te voy a comprar menos. Si te compro menos, prácticamente, no tengo menos gasto personal. Los mercados se comprimen. El dinero se tiene que reducir y al final, supuestamente, se busca frenar la inflación. Es una de las políticas que se está posiblemente por aplicar. Se menciona que cierra el 2022 de una manera, con un frenón, no se sabe cómo, y mencionan que para el año 2023 tendremos todavía una crisis muy pesada nosotros. Está a la mitad. Le falta que eche el entero, porque al haber reducido la gran cantidad de bienes y servicios que requiere de un país tan potente, cerró la llave. Y ese país, aunque no lo quieran, existe, que es Rusia. Una nación con más de 19 millones de kilómetros cuadrados que le provee de trigo, aceites, girasol,
varios productos que inclusive venían de Ucrania. Y lo más importante, que se estaba proveyendo a Europa y se sigue proveyendo, y antier le cerró la llave a la mitad. Toda la tubería que prácticamente le lleva gas a la Europa oriental y a la Europa occidental. Y aparte les proveía de petróleo. Es un impacto tan fuerte que están teniendo los europeos, ¿no? Se sentaron en plática y están todavía ¿no? que van a tener. Más o menos ese es el entorno y la importancia de la economía. Parece tan sencilla, pero esto es un tema tan amplio que uno puede manejar y que no acabaría nunca, ¿no? Señores, pues mucho gusto en estar con ustedes y prácticamente si hay alguna pregunta estoy a su disposición. Maestro Homero, pues excelente presentación, ¿verdad? Excelente. Yo creo que aquí ya tomé varias notas, así que voy a hacer reducción en los gastos de mi casa para empezar, ¿verdad? Y lo más importante es de que sí, efectivamente se rumora mucho de una posible recesión en los Estados Unidos a causa de pues, todo lo que nos acaba de explicar. Están muy alarmantes los datos de incrementos de inflación que se están llevando actualmente y yo creo que es buen momento de ver hacia el interior de nosotros como Grupo Gamas, hacia nuestros clientes, proveedores, directores, supervisores, de ver este impacto económico que se está llevando en el mundo entero y que es un factor que debemos todos considerar en nuestros trabajos, en nuestras labores diarias. Hay un dicho muy famoso que ya lo hizo el ingeniero Francisco, hacer más con menos. Eso es optimizar los recursos, optimizar el personal, utilizar la tecnología al máximo, porque ya se ve que la economía se está moviendo y esto es un impacto mundial. Y pues nosotros, Gamas, estamos en todas partes y somos parte de la cadena logística y tenemos mucho que ver con esto. Hay que, no sé, girar y ver los costos, las ventas, toda esa parte que ya no es solamente en nuestra casa, ya está pasando fuera de Grupo Gamas. Hay que voltear a ver este dato tan importante con toda la información que nos proveyó, que yo creo que nos quedó bastante claro a todos y que es buen momento de sacudirnos y ver el bolsillo, la economía, ¿verdad? Y todo lo que nos informó. Muchas gracias, yo lo felicito. Voy a dar paso a ver si alguien más tiene algún comentario y le agradezco que haya estado con nosotros. Adelante, el que guste. Buenos días, pues, buenos días a todos. Felicidades, Homero, pues la verdad que un tema muy a lo que estamos ahorita pasando ahorita a nivel no solamente nacional, internacional, global. Entonces todo esto nos está pegando a todos y yo creo que es también un buen momento para reflexionar en todos los ámbitos donde nos movemos, ¿no? En economía, pues en toda la economía, tanto en nuestro trabajo, en nuestra casa, en todas partes donde estamos, pues nos afecta cualquier movimiento, ¿no? Y como dicen hoy día, ¿no? O sea, ahorita no hay ni dinero ni tiempo que alcance. La felicidad es muy buena exposición, muy clara, y muy a lo que escuchamos diariamente en las noticias, ¿no? Y todas las partes donde se habla obviamente de la economía, ¿no? Y es una economía, pues, no que propiamente no pega solamente ni local, ni estatal, ni nacionales, la economía internacional y global, ¿no? Pues muchas gracias y felicidades. Gracias a todos los que nos acompañaron. Aquí hay algunos comentarios en el chat. El licenciado José Menchaca, desde Nuevo Laredo, comenta: muchas felicidades, Homero, un gran tema de concientización financiera. El ingeniero Guillermo Rosas, en la Ciudad de México, excelente información, maestro Homero, muchas gracias. Adelante, ¿algún otro comentario?
Ingeniero, bueno, ingeniero Francisco, algo que guste agregar, o ahí está César Gamas también, si gusta agregar algún comentario, pues adelante. Muy interesante, perdón, muy interesante toda la información que nos has proporcionado, Homero, y nosotros como parte, pues, de la economía, ¿verdad? No solamente ya a nivel México, porque pues tenemos muchas empresas establecidas en el país que venden y que hacen comercio con el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos participando dentro de esas transacciones internacionales y pues estamos enfrentando ahorita, o viene ya, creo que ya lo estamos viendo eso, como nos explicas aquí, simplemente con ir al súper, ¿verdad? Vemos, usando la línea, lo vemos muy, muy claro de cómo un artículo, no sé, que costaba $7, ahorita ya anda en 12, 14 dólares. El mismo artículo que compramos hace 3 años a ese precio, ¿no? Ya estamos viendo que los costos están incrementando, ¿no? Y lógicamente, pues creo que en cuestión de las transacciones internacionales vamos a sentirlo también, ¿verdad? Ahora, nada más como pregunta, ¿qué consejo darías o qué opinión tendrías en cuestión de nosotros como una empresa de servicio? Porque ya mencionaste los sectores, ¿verdad? El primario, el secundario. Nosotros en el servicio que pues no es tan, ¿cómo podría mencionarlo? Como en la producción, ¿verdad? En la producción dices tú, bueno, ¿qué hacemos para mantenernos competitivos con el mundo? Pues, o hacer competitivo México, pues hay que producir. Y hay que producir a menor costo, utilizando nuestros recursos. Nosotros como empresa de servicio, ¿qué nos toca hacer, verdad? Como empresa y como personas también, como integrantes o miembros y colaboradores de una empresa de servicio. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer, verdad? ¿Cómo debemos comportarnos en los siguientes meses, tal vez todo el año, 1 o 2 años, en que pues ojalá que se supere esta crisis? Ya hemos tenido muchas, ¿verdad? Otras. Salimos de una y entramos a otra, ¿no? Pero creo que cada una tiene lo suyo, ¿no? Las situaciones son diferentes. Acabas de mencionar ahorita Rusia, bueno, ¿verdad? Hay factores tan distintos, ¿no? ¿Qué opinión tendrías en eso, por ejemplo, como empresa y como personas? ¿Cómo deberíamos de recibir esto, de enfrentar esto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Esto es muy drástico, no quisiera uno decir con el cliente, ¿sabes qué? Lo siento, pero te voy a tener que aumentar los costos del servicio que te doy, ¿no? Yo creo que sí tendríamos que nosotros negociar ciertos contratos que tuviéramos con ellos, ¿no? Saber el impacto que tenemos, ¿no? Otra cosa que decía el ingeniero Rodríguez, es cierto, a veces la situación es tan drástica que no podemos desbocar a nosotros ni crear más inflación inclusive, hacer más con menos, eso es bien muy cierto, ¿no? Tener un colchón de ahorro y de inversión, ¿no? Que no se nos queme entre las manos, tener que hacer inversiones inclusive, decía, en las actividades financieras. Estaba viendo anoche precisamente que se comentaba, ¿qué voy a hacer ante la crisis que se me enfrenta, ¿no? Entonces comenta mucho, tienes que invertir inclusive en cuestiones financieras, para que te dé rendimientos dentro de lo que cabe. Hay ocasiones que nosotros hemos visto que en épocas de crisis se sacan a veces ciertos dineros que nunca pensamos hacerlo, no. Entonces, tener que invertir en acciones financieras, tener que negociar con... Entonces, son cosas muy necesarias, ¿no? Para decir una cosa tan drástica que le pasó a los Estados Unidos, que yo nunca pensé, ¿no? Todavía mes atrás se habían manejado en un índice de inflación de 8.5, 8.2. Para lo que cerró, lo que va cerrando del mes de julio, le brincó a 9.1. Están asustadísimos, asustadísimos.
Y yo comparé cuánto tenemos nosotros prácticamente de inflación en México. En México estamos teniendo una inflación de 7.5% más o menos. O sea, nos van ganando inclusive en la tasa de inflación en los Estados Unidos. El acento va a ser bien pesado pero va a tener que ser un frenón, ¿no? Nosotros manejamos una tasa de interés siempre más alta que los Estados Unidos. Nosotros manejamos una tasa de interés del más del 10%. Entonces, no nos queda más que tener que soportar esta situación, pero tener que renegociar, ¿no?, los precios con nosotros, tener que hablar con la gente, tener que hacer inversiones, tener que estar pendiente de los gastos que realizamos nosotros, aquellos gastos que no nos generan nada, tener que pararlos en seco, ¿no? Así como se para prácticamente ciertas medidas que ya no queremos tenerlas, como es la inflación. La inflación, dice uno, es un cáncer. Cuando vivimos en un sistema capitalista, siempre tendremos inflación. Siempre. El detalle es este. Hay que tener la medida. Oye, pero ¿cuánto debe ser la inflación? Un 1, 2, 3%, ¿no? Cuando yo rebaso más del 5 ya empiezo a tener coletazos. Imagínense a una inflación llegada al 9.1% en el país más poderoso. Es alarmante, ¿no? Que va a tener que ejecutar medidas de tipo macroeconómico, que las va a hacer, creo que para septiembre o para mediados del mes de agosto. Ok. Muy interesante todo esto que nos está sucediendo. Gracias por toda la información. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario, alguna pregunta. Adelante. Abra su micrófono. Aquí tenemos un comentario en el chat del señor César Gamas. Muchas felicidades, Homero, muy buena información y hay que prepararse para lo que viene en un futuro, no muy lejos, que se va a resentir. Así que pues reafirmamos que hay que cuidar los dineros, los gastos, el trabajo, optimizar los recursos, ¿verdad? Lástima por el tiempo, quisiéramos que abrir más para que hagan más preguntas. Vamos a proceder a hacer la entrega del reconocimiento. Si me permiten un minuto para hacer la entrega y con esto concluiríamos la dinámica de integración en su miércoles de esta semana. Bueno, mientras terminan con esto, aprovecho, Homero, para agradecerte tu charla, muy interesante, toda la información que nos proporcionaste, todo el tiempo que invertiste para la preparación de este tema, que es muy interesante y es un tema de actualidad, ¿verdad? Es algo que estamos viviendo, es algo que vamos a vivir en los próximos meses y tenemos que prepararnos, ¿verdad? Muchas gracias, es muy útil tus comentarios y toda esta información que nos has presentado. Muy agradecidos todo el Grupo Gamas contigo. Y continuamos, ingeniero Rodríguez. ¿Listo? ¿Se escucha? Se escucha bien. Listo. Gracias, ingeniero, muy amable. Pues caminé un poquito porque me tuve que trasladar a los estudios de aquí de Grupo Gamas y pues por cuestión del COVID traigo aquí mi protector. Dije, el licenciado, el maestro, no, pero estamos bien protegidos. Quiero agradecerle, licenciado Homero, primeramente su amistad, su gran apoyo al Grupo Gamas. Y de ahí en ese lapso, yo sé que es un pequeño reconocimiento que le vamos a entregar por su gran valor y le hago la entrega del reconocimiento por su exposición del día de hoy. Muchas felicidades, Homero. Muchas gracias. Un aplauso al maestro Homero. Muchas gracias y con esto cerramos la dinámica del día de ahora. Los esperamos en la próxima edición y que tengan un excelente día, que todos sus proyectos se realicen y como decimos el dicho, vamos Grupo Gama, sí se puede. Gracias y excelente día. Hasta luego. Excelente día, gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias, buen día para todos. Hasta luego.